Durante años, el nombre de Pilar Montenegro estuvo asociado a la imagen de una mujer fuerte, disciplinada y profundamente profesional. Desde sus inicios en Garibaldi, su presencia era sinónimo de energía, éxito y una sonrisa que parecía no apagarse jamás. Ante cámaras, entrevistas y escenarios multitudinarios, Pilar siempre proyectó seguridad, brillo y una especie de coraza que la protegía del ruido externo. Sin embargo, como suele ocurrir con muchas figuras públicas, esa imagen cuidadosamente construida no siempre reflejaba todo lo que ocurría en su mundo interior. Y detrás del glamour, de los aplausos y de las giras interminables, Pilar vivió silencios, decisiones difíciles y emociones que prefirió guardar para sí misma. Nunca fue una artista que hiciera de su vida sentimental un espectáculo. Al contrario, se volvió experta en esquivar preguntas incómodas, en sonreír sin confirmar ni desmentir, y en mantener una línea clara entre su carrera y sus asuntos personales. Esa reserva, lejos de apagar el interés, lo alimentó durante años. Y con el paso del tiempo, comenzaron a circular rumores persistentes sobre romances que jamás fueron confirmados públicamente. Algunos quedaron en simples especulaciones, otros, en comentarios entre pasillos de televisión, foros de fans y programas de espectáculos. Pero hubo uno en particular que nunca terminó de apagarse, el que la vinculaba sentimentalmente con Charly López, también integrante de Garibaldi, compañero de escenario y testigo cercano de una etapa intensa y decisiva en la vida de Pilar. Para muchos, aquella cercanía era evidente. Ensayos largos, giras agotadoras, convivencias constantes y una química que iba más allá de lo profesional. Sin embargo, durante años, ambos optaron por el silencio. No hubo confirmaciones, pero tampoco desmentidos tajantes. Y en ese espacio ambiguo, el rumor creció, se transformó y se volvió casi una verdad no dicha, una historia que todos intuían pero que nadie se atrevía a afirmar con certeza. Y lo que pocos comprendían en ese entonces era el contexto emocional y personal que rodeaba a Pilar. Ella se encontraba en uno de los momentos más exigentes de su carrera, presión mediática, expectativas comerciales y una industria que rara vez permite fragilidad. Mostrar sentimientos podía interpretarse como debilidad, y Pilar, consciente de ello, eligió protegerse. No por falta de amor, sino por supervivencia emocional. Con el tiempo, su salida de los reflectores, los problemas de salud que comenzaron a trascender y su retiro paulatino del medio hicieron que muchos se preguntaran qué había pasado realmente con aquella mujer luminosa que parecía tenerlo todo. Fue entonces cuando, de manera pausada y sin estridencias, Pilar comenzó a dejar entrever fragmentos de su verdad. No desde el escándalo ni la necesidad de atención, sino desde una reflexión madura, casi íntima. Al referirse a Charly López, Pilar no habló desde el morbo ni desde la nostalgia exagerada. Sus palabras, lejos de alimentar polémicas, estuvieron cargadas de humanidad. Reconoció que si existió un vínculo especial, una relación que nació en un entorno complejo, donde las emociones se mezclaban con el trabajo, la presión y la exposición constante. No fue una historia sencilla ni convencional, y precisamente por eso decidieron mantenerla lejos del ojo público. Y detrás de ese romance oculto hubo acuerdos silenciosos, decisiones compartidas y también sacrificios. Ambos sabían que una relación expuesta podía afectar no solo sus carreras, sino también la dinámica del grupo y la percepción del público. En una época donde las redes sociales no dominaban como hoy, el escrutinio mediático era igual de implacable, y cualquier paso en falso podía convertirse en un titular devastador. Pilar dejó claro que no hubo engaños, traiciones ni juegos oscuros como algunos llegaron a insinuar con el paso de los años. Lo que hubo fue discreción, una necesidad de proteger algo que sentían real en un mundo que muchas veces consume y destruye lo que toca. Para ella, ese romance no fue un error ni un secreto vergonzoso, sino una parte de su vida que decidió vivir a su manera, en silencio. Hablar ahora, después de tanto tiempo, no responde a una intención de reescribir el pasado ni de buscar protagonismo. Más bien, parece un acto de reconciliación consigo misma. Pilar entiende que el público creció con ella, que muchos la siguieron, la admiraron y se preocuparon genuinamente por su bienestar. Romper el silencio, entonces, se convierte en una forma de cerrar ciclos y poner claridad donde durante años solo hubo especulación. Esta revelación también permite ver a Pilar desde una dimensión más humana. Ya no solo como la artista exitosa, sino como una mujer que amó, que tuvo miedo, que eligió callar para protegerse y que hoy, con la serenidad que da el tiempo, puede mirar atrás sin rencor ni arrepentimiento. Su historia con Charly López no define su carrera, pero sí forma parte de su camino personal, ese que pocas veces se ve desde el escenario. Al final, lo que queda no es el escándalo ni el rumor, sino la comprensión de que incluso las figuras más brillantes cargan historias que no siempre están listas para ser contadas.
Pilar Montenegro, con su silencio primero y con su palabra después, nos recuerda que la fama no anula la necesidad de intimidad, y que hay verdades que solo pueden decirse cuando el corazón está preparado. Hoy, esa confesión no busca aplausos ni titulares, sino algo más simple y profundo, paz. Y quizá, en esa paz, reside el verdadero brillo que Pilar siempre protegió, incluso cuando el mundo solo veía luces y escenarios. Y con el paso de los años, el silencio de Pilar Montenegro se volvió casi tan elocuente como sus canciones. Mientras otros artistas optaban por exponerse, ella eligió desaparecer poco a poco del foco mediático. Esa ausencia alimentó aún más las preguntas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué una figura tan exitosa decidió dar un paso atrás? ¿Qué heridas se ocultaban detrás de esa decisión? En medio de esas dudas, el tema de Charly López reaparecía una y otra vez, como un eco que nunca terminaba de apagarse. Pilar comprendió que el tiempo transforma la manera en que se miran las cosas. Lo que antes dolía, lo que parecía peligroso de decir, con los años se vuelve parte del aprendizaje. Y es desde ese lugar, más sereno y honesto, desde donde ella comenzó a hablar. No para justificar su pasado, sino para explicarlo. Para poner contexto a una etapa marcada por la intensidad, la juventud y una industria que no siempre deja espacio para el error humano. La relación con Charly López se dio en un momento donde ambos vivían bajo una presión constante. Garibaldi no era solo un grupo musical, era un fenómeno que exigía perfección, disciplina y una imagen intachable. Dentro de ese engranaje, los sentimientos no tenían cabida pública. Amar a alguien del mismo entorno significaba exponerse a rumores, conflictos internos y juicios externos que podían escalar rápidamente. Pilar entendió muy pronto que guardar silencio era una forma de protección, no solo para ella, sino también para Charly. Había cariño, complicidad y una conexión que se fue construyendo de manera natural, sin planes ni estrategias. Pero también había miedo, miedo a que todo se desvirtuara, a que la relación se convirtiera en un titular amarillista y dejara de pertenecerles. Con el tiempo, ese amor vivido a puertas cerradas se transformó en una experiencia intensa, pero también agotadora. No es sencillo sostener una relación cuando gran parte de tu energía se va en aparentar que no existe. Pilar lo reconoció más adelante, callar tiene un costo emocional alto. Son decisiones que se toman creyendo que se hace lo correcto, pero que dejan marcas silenciosas. Pues no hubo promesas rotas ni finales dramáticos. La relación, como muchas otras, llegó a su fin de manera gradual, casi inevitable. Las exigencias profesionales, los caminos que comenzaron a separarse y la necesidad de cada uno de reencontrarse consigo mismo hicieron que aquello que un día fue refugio se transformara en un recuerdo. Un recuerdo importante, sí, pero no doloroso desde la distancia del tiempo. Pilar nunca habló de esa etapa con resentimiento. Al contrario, siempre dejó claro que fue una relación que le enseñó mucho sobre sí misma. Sobre sus límites, sus miedos y su capacidad de amar en circunstancias adversas. Charly López representó una parte de su historia que, aunque oculta durante años, fue real y significativa. Cuando los problemas de salud comenzaron a aparecer y su vida dio un giro inesperado, Pilar tuvo que enfrentarse a una realidad completamente distinta. Lejos de los escenarios y del ruido mediático, empezó un proceso profundo de introspección. Fue ahí donde entendió que muchos silencios que había guardado no eran solo para proteger su carrera, sino también para evitar enfrentar emociones que no sabía cómo manejar en ese momento. Hablar hoy de ese romance oculto no significa revivirlo, sino integrarlo. Aceptar que fue parte de su camino, que influyó en la mujer que es ahora y que no necesita ser negado ni exagerado. Pilar aprendió que su valor no depende de una imagen perfecta, sino de la honestidad con la que se mira a sí misma. También es importante entender que el público ha cambiado. Las audiencias que crecieron con Garibaldi hoy miran estas historias desde otra perspectiva, con más empatía y menos juicio. Pilar lo sabe, y quizá por eso se permitió abrir esa puerta que durante tanto tiempo mantuvo cerrada. Y esta confesión no busca reescribir la historia oficial de su carrera, sino humanizarla. Mostrar que detrás del brillo hubo dudas, decisiones difíciles y afectos vividos en silencio. Que el amor no siempre se grita, y que a veces se protege precisamente callándolo. La figura de Pilar Montenegro, vista hoy, adquiere una profundidad distinta. Ya no es solo la cantante fuerte y carismática, sino una mujer que atravesó procesos complejos, que amó en circunstancias difíciles y que supo retirarse cuando sintió que su bienestar estaba en juego. Su historia con Charly López es solo una pieza de ese rompecabezas, pero una pieza clave para entender su dimensión humana. Al final, lo que queda no es el rumor ni la especulación, sino la certeza de que cada silencio tuvo un motivo. Pilar no ocultó por vergüenza, sino por cuidado. Y ahora, al hablar, no lo hace para sorprender, sino para cerrar. Así, su voz que durante años conquistó escenarios hoy se escucha de otra manera,
más baja, más pausada, pero profundamente sincera. Y en esa sinceridad, Pilar Montenegro demuestra que el verdadero acto de valentía no siempre está en hablar a tiempo, sino en saber cuándo hacerlo. El rumor fue tan fuerte que, cuando finalmente salió a la luz, sacudió incluso a quienes creían conocer toda la historia. No se trató de una confesión hecha con espectáculo ni con intención de provocar, sino de palabras que nacieron desde un lugar profundamente vulnerable. Por eso impactaron tanto, porque no hablaban solo de un romance oculto, sino de una tristeza acumulada durante años, de decisiones tomadas en silencio y de un amor que, aunque real, nunca pudo vivirse con libertad. Para muchos seguidores, la imagen de Pilar Montenegro siempre estuvo ligada a la fortaleza, al carácter firme y a una sonrisa que parecía invencible. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada existiera una historia marcada por la renuncia emocional. Cuando ella dejó entrever que aquel vínculo con Charly López no solo existió, sino que también le dejó heridas profundas, el impacto fue inmediato. No por el romance en sí, sino por la carga emocional que reveló. Pilar no habló desde la nostalgia romántica, sino desde la honestidad cruda. Reconoció que amar en silencio le pasó factura, que hubo momentos en los que quiso gritar lo que sentía, pero eligió callar para no destruir lo que había construido con tanto esfuerzo. Esa elección, aunque lógica en su momento, terminó convirtiéndose en una especie de peso invisible que cargó durante años. Y lo que conmocionó al público fue entender que no todo éxito es felicidad, y que muchas veces el precio de mantenerse en la cima es más alto de lo que se ve. Pilar confesó que hubo noches de soledad incluso estando rodeada de gente, instantes en los que el aplauso no lograba llenar el vacío que deja un amor vivido a medias. No porque faltara cariño, sino porque faltaba libertad. El romance con Charly López, según sus propias palabras, estuvo marcado por la complicidad y el afecto genuino, pero también por la imposibilidad de proyectarse. No podían ser una pareja común. No podían caminar tranquilos, ni equivocarse, ni mostrarse frágiles. Todo debía mantenerse bajo control, y ese control terminó asfixiando lo que sentían. Con el paso del tiempo, el silencio se volvió costumbre. Y la costumbre, una carga. Pilar entendió demasiado tarde que callar tanto también duele, que reprimir emociones no las hace desaparecer, solo las guarda en un lugar donde terminan pasando factura. Su confesión no fue un ajuste de cuentas con el pasado, sino un reconocimiento de ese dolor que nunca se permitió expresar. Y cuando los rumores comenzaron a circular con más fuerza, muchos imaginaron escándalos, traiciones o versiones exageradas. Pero la verdad resultó ser más simple y más triste, fue una historia de amor que no pudo crecer. Una relación que existió, sí, pero que quedó atrapada entre las exigencias de la fama, el miedo al juicio público y la presión de una industria poco compasiva. La conmoción vino también porque Pilar habló de lo que no volvió a ser igual después. De cómo esa etapa influyó en su manera de relacionarse, en su confianza y en su forma de protegerse emocionalmente. No culpó a nadie, ni siquiera al entorno. Asumió que fueron decisiones compartidas, tomadas desde la inmadurez emocional y la falta de herramientas para manejar lo que estaban viviendo. Y muchos entendieron entonces que su retiro gradual del medio no fue solo por razones físicas o profesionales, sino también emocionales. Pilar necesitaba silencio, distancia y tiempo para reconstruirse, para reencontrarse con una versión de sí misma que no estuviera definida por expectativas ajenas ni por amores que debían esconderse. Y su confesión fue triste no porque hablará de un amor perdido, sino porque dejó al descubierto todo lo que no se dijo a tiempo. Todo lo que se postergó por miedo. Todo lo que se sacrificó en nombre de una imagen perfecta. Y eso tocó fibras profundas en quienes la escucharon, porque muchos se vieron reflejados en esa historia. Hoy, al mirar atrás, Pilar no habla desde el arrepentimiento, sino desde la aceptación. Entiende que hizo lo que pudo con lo que tenía en ese momento. Pero también reconoce que el silencio prolongado tiene consecuencias, y que su historia sirve como recordatorio de que ningún éxito compensa la pérdida de la propia voz emocional. Por eso su confesión no dejó indiferente a nadie. No fue una revelación escandalosa, sino una verdad humana, de esas que incomodan porque son reales. Pilar Montenegro no rompió su silencio para generar impacto, sino para liberarse, y en ese acto, mostró que incluso las figuras más brillantes pueden cargar historias tristes, ocultas detrás de una sonrisa que durante años nadie se atrevió a cuestionar. Esperemos que te haya gustado este tipo de video, déjanos tu comentario, vale mucho, gracias.